¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva mesa saludable organizada por esta casa, La Voz de Galicia, por Eroski, también por la Fundación Dieta Atlántica. Nos unimos de nuevo entre todos para, en un momento como este, el otoño es tiempo de deberes, tratar de difundir entre todos ustedes hábitos de vida de lo más saludable. Y hoy con un título que ya lo dice todo: ejercicio físico y envejecimiento saludable. Ya se imaginan, por lo tanto, los asuntos sobre los que va a pivotar esta mesa que hoy les ofrecemos desde aquí, desde la redacción central de La Voz de Galicia. Por varias cuestiones vamos a analizar, vamos a profundizar en esta cuestión, porque todos debemos tener muy presente, muy en cuenta, que tener una vida activa va a repercutir directamente en nuestra salud, pero también porque hay trabajos muy sedentarios, el ocio también en muchos casos es muy sedentario, así que pondremos el acento en estas cuestiones y conoceremos claves para entre todos tratar de mejorar en estos aspectos. ¿Y a quién hemos invitado pues para tratar de ayudarnos en este objetivo? Bueno, pues al catedrático de Fisiología y Endocrinología de la Universidad de Vigo. Ya nos ha acompañado en alguna que otra ocasión en esta cita, en las mesas saludables. Él es Federico Mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, María. Encantado de estar aquí y de que me hayáis invitado para una actividad que es, desde mi punto de vista, muy importante, ¿no? Vamos a tratar de hacer eso, difundir, vamos a pedirle ayuda a nuestro invitado y voy a contarles, a resumirles brevemente algunos aspectos de su currículum, de su trayectoria. Ya les decía que es catedrático de Fisiología y Endocrinología de la Universidad de Vigo. Dirige también el equipo del Laboratorio de Endocrinología del Centro de Investigaciones Biomédicas de Vigo. Es vocal de la Fundación Dieta Atlántica, ha participado en numerosas actividades, incluyendo además la creación de la página web www.dietaatlánticogallega.com. Es también vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad, coordinador del doctorado interuniversitario de endocrinología en la Universidad de Vigo y promotor además del máster de nutrición. Y último aspecto que les resumo, que les destaco de ese extenso, como digo, currículum, es miembro también del Consejo Rector del Instituto de Investigaciones Sanitarias Galicia Sur de Vigo. Con todo esto, pero sobre todo con su experiencia, vamos a tratar entre todos de ponernos deberes, como decía yo, y vamos a explicar en primer lugar, para ir desde el principio, desde el inicio. Sentemos las bases de lo que es esto que lleva aparejado el título de esta mesa saludable. Ejercicio físico por un lado, todos lo podemos tener claro, pero envejecimiento saludable, ¿de qué estamos hablando? Bien, pues el envejecimiento saludable, aparte de una palabra, es un concepto que incluye un conjunto de actividades que buscan el conseguir el óptimo funcionamiento, la óptima funcionalidad de los órganos y en definitiva del organismo humano, buscando el bienestar durante toda la vida y especialmente a medida que la tendencia natural, ganando años, es a perder esa funcionalidad, a mantenerla lo más posible para conseguir un bienestar, ¿no? Como digo, es un concepto en el que en los últimos años se han implicado incluso instituciones, porque es como debe ser. De hecho, el año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el periodo 2020-2030 como el decenio del envejecimiento saludable. Bueno, lamentablemente, como todos sabemos, el 2020 tuvimos la incidencia de la pandemia y esto ha supuesto un freno al desarrollo de este plan. Pero sí es cierto que ¿qué supone ese plan? Pues supone, entre otras cosas, ponerse de acuerdo en X medidas a nivel internacional para trasladar mensajes que sean homogéneos y que ayuden al conjunto de las poblaciones occidentales y no tan occidentales, por ejemplo América, incluso Sudamérica, que a veces es un continente que también está ganando en calidad de vida y en expectativa de vida, pues en este conjunto del mundo desarrollándose en un determinado sentido, en el que todos los países avanzan hacia el envejecimiento, a la mayoría de ellos, pues llegar a una serie de políticas y de actividades que permitan entender esto como algo general y que pues sea un beneficio global, ¿no? para todas las personas, para toda la humanidad. Mencionaba ahora esa participación y ese peso y papel que tienen que jugar también las instituciones. ¿En la medida de lo necesario o han de también participar más en este objetivo que debemos tener todos? Sí, por ejemplo, en este conjunto de actividades se proponen desde mejoras en los servicios sanitarios, mejoras en la adaptación urbanística para adaptar espacios específicos para las personas de edad o que tengan limitaciones, políticas de transporte adecuadas, de integración, de igualdad, etcétera. Todo ese conjunto de medidas enfocado a que las personas de más edad
tengan una mejor calidad de vida, tengan una buena vida, una calidad de vida, que puedan aprovechar sus capacidades todavía remanentes al máximo de sus posibilidades, pues como se puede entender es algo mucho más complejo que un nombre, ¿no? Y que incluye pues, desde inversiones hasta planteamientos diferentes, por ejemplo en el plano urbanístico, ¿no? Que adaptaciones, considerando que cada vez el número de colectivos que participan a nivel social con limitaciones, y el más evidente son las personas mayores. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el grado de envejecimiento que está sufriendo Occidente y que se trasladará al resto de la humanidad es realmente muy favorable, eso es bueno, pero es en general también un problema, porque hay muchísima gente que llega a edades muy avanzadas, ¿no? Por poner algún ejemplo, en Galicia, que somos en ese sentido un ejemplo a nivel internacional importante, porque tenemos una alta expectativa de vida y tenemos una edad media de la población muy elevada, supone que, por ejemplo, por cada persona menor de 16 años, tenemos 2 mayores de 65. Entonces, el peso demográfico de este colectivo es cada vez mayor y es muy condicionante de las políticas generales en todos estos apartados que hemos comentado y seguramente muchos otros, ¿no? En temas pues, de alimentación, en temas de ocio, en temas de voluntariado, en infinidad de aspectos relacionados con la vida general de Occidente, ¿no? Entonces, por eso la OMS ha pensado en desarrollar un plan que, insisto, está en un momento incipiente. Están puestas, es una especie de declaración de intenciones, pero es un plan a desarrollar en 10 años, ¿no? Y como motivo de la pandemia, pues también se ha paralizado, que por cierto es otro ejemplo, ¿no? de un colectivo especialmente vulnerable que ha sufrido, es realmente el que ha sufrido la pandemia, precisamente por esa dificultad de mantenimiento de la funcionalidad a lo largo de la vida. El principal factor de riesgo para morir es la edad. Entonces, las personas de edad más avanzada tienen más dificultades y son un colectivo más susceptible para padecer todo tipo de enfermedades, incluyendo pues, las enfermedades respiratorias o infecciosas, como ha sido el caso, ¿no? Yo iba a preguntarle por España, por Europa también, porque hemos cruzado el charco y ha hablado también de América Latina. Galicia, que es lo que más nos afecta y preocupa a todos, ya avanzaba que bien, ¿no? Somos ejemplo a nivel internacional, estamos haciendo bien las cosas, tenemos al menos una buena base, ¿no? Sí, de hecho somos la comunidad autónoma. España en general es un país de una alta expectativa de vida. De hecho, por concretar, la expectativa de vida para mujeres es de 86 años de media y para hombres de 82. Es de las más altas del mundo, comparables pues por ejemplo a Japón, somos los países que andamos ahí. También hay algún otro país como Suecia, que también está en esos niveles, ¿no? Bueno, pues dentro de España, las comunidades autónomas que tienen mayor longevidad son, entre ellas está Galicia. Tampoco vamos a ir comparando demasiado, pero no interesa estar el primero, el segundo, el tercero. Pero Galicia sí que es una de esas comunidades, incluso con una tradición ya de años, de tener una expectativa de vida importante y larga. Y está en esos niveles, estamos en 86, 87 años para las mujeres y 82, 83 para los hombres. Eso tiene una parte no tan positiva o que supone pues, que hay que dedicarle atención, y es que el porcentaje de personas que tienen una edad muy avanzada y que tienen ciertas limitaciones, pues también nos condiciona en nuestra forma de organizarnos, en nuestra forma de entender la vida y en nuestra forma de manejar los distintos aspectos pues demográficos, ¿no? Por poner algún ejemplo, dentro de las comunidades del mundo, las que tienen la edad media de sus habitantes más alta, es decir, si cogemos a todos los habitantes, sumamos sus edades y lo dividimos por el número de habitantes, lo que sería la media, pues el lugar del mundo con mayor media es Lugo, con 54 años, luego viene Orense con 53 y luego nos sigue Zamora con 53. O sea, estamos realmente en el top de lo que es ahora mismo a nivel mundial la expectativa de vida y la edad media alta. Y la edad media alta ya es otro problema, porque tenemos mucha gente en edades muy avanzadas y además tenemos una pirámide de población invertida, es decir, la base, no tenemos tanta gente joven, o tenemos poca gente joven. Y claro, en medio de todo esto lo habrá escuchado muchas veces, ¿no? Porque se destacan mucho esos abuelos, abuelas gallegas, la edad, el esfuerzo, ¿no? Y cómo han aguantado una época bien diferente a la nuestra. Habrá escuchado, digo, de los más jóvenes decir, si llego voy a llegar seguramente peor. Claro, de eso se trata, ¿no? De favorecer en este momento ese envejecimiento saludable para que, bueno, si se mantiene, que esperemos que sí, ¿no? Esa alta expectativa de vida, las nuevas generaciones lleguen a las edades de sus abuelos y mucho mejor, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, el envejecimiento saludable no es un programa que se aplique solo a los mayores, es un programa de vida y de organización de sociedades, ¿no? Se supone que
precisamente para tener la mejor expectativa de edades avanzadas, uno tiene que empezar a prepararse antes, tiene que hacer las cosas bien antes. Luego podemos comentar, seguro saldrá el tema, de distintos apartados, distintos aspectos que tenemos que reforzar, enfatizar o organizar a nivel social, que nos pueden dar esa calidad de vida o esa expectativa de mejora, incluso de mejora, porque tenemos que aspirar a eso también, a seguir mejorando, que estemos en una buena posición, hay que seguir mejorando. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, también con la internacionalización de determinadas pautas alimentarias, de forma de vida, de forma de trabajar, de forma de entender la propia vida, pues ahora sí que tenemos constancia de que las siguientes generaciones puede que tengan una expectativa de vida peor en calidad y en longitud con respecto, pues, por ejemplo, a nuestros abuelos actuales, ¿no? Esto sabemos que tiene que ver con distintas situaciones, especialmente con el sedentarismo, con el incremento de peso, especialmente en los más jóvenes, así como tenemos una longevidad muy elevada, también en Europa, en concreto en España, especialmente en Galicia, tenemos un grado de obesidad infantil que es preocupante. Y aparte, es verdad que en los últimos años se ha ralentizado el incremento, estamos en una especie de equilibrio ahora mismo, no sigue creciendo, digamos en incidencia, pero estamos en unas tasas realmente elevadas. Podemos decir que en torno al 35-40% de nuestros jóvenes y niños, entre el 35 y el 40%, tienen un sobrepeso o obesidad. Esto no pasaba antes, Esto es una de las cosas que sí realmente ha cambiado. Nuestros abuelos no tenían, de hecho, yo lo digo un poco, en fin, a modo de, que no es un tema muy serio, pero para que nos ayude a entender el tema, ¿no? Parafraseando a Groucho Marx, ¿no? Partiendo de la nada hemos alcanzado las más altas cotas de miseria, y es así, partiendo de ser un país, España y Galicia, con una tasa de obesidad infantil muy baja en los años 60-70, ahora estamos en tasas comparables al resto de los países del mundo y por la parte de arriba, ¿no? Y eso es lo que realmente preocupa, que tenemos unas condiciones previas realmente buenas, que nos han dado calidad de vida y expectativa de vida, que estamos perdiendo, que estamos rompiendo esta tendencia porque hemos incorporado otros patrones de vivir, de comer y de desarrollar nuestras actividades que nos llevan en un sentido diferente. Y eso es de lo que tenemos que estar más pendientes, ¿no? Y resolverlo antes, mientras sea posible, que lo es, siempre y sí que es cierto que la corriente actual quizás nos llevaba a esa vida, ¿no? Sedentaria, y decía yo en la presentación también ese ocio sedentario, pero sí desde, a través de mesas como esta, iniciativas como esta y muchas otras que se organizan aquí en Galicia, se está poniendo mucho el acento en estos últimos años. Sí, claro. Ya notan como que, bueno, pues esa corriente... Claro. Estuvimos durante unos cuantos años, hasta hace aproximadamente 5, en una tendencia ascendente en la incidencia sobre todo de obesidad infantil, era muy clara en todos los países occidentales y en España y en Galicia también, y ahora llevamos 5 o 6 años en los que esa tendencia se ha estancado. Ya no crecemos en incidencia, pero sí mantenemos unas tasas altas. Ahora tenemos que conseguir reducirlas. Los que vienen por detrás, los más pequeñitos, parece que empiezan a ser los responsables de que esa tendencia se vaya frenando, lo cual indica que los papás nuevos, los que tienen niños más jóvenes, están más concienciados del problema y están ya empezando a poner medidas para evitar este tema, ¿no? Podríamos hablar solo de esto, ¿no? Durante toda la charla, por ejemplo, considerar cómo veíamos antes a los niños y cómo debemos de verlos, ¿no? Esto de que ver un niño pues que tiene, en su día incluso nuestros abuelos, no les vamos a echar ellos la culpa ni mucho menos, pero sí lo que nos transmitían, porque venía una tendencia muy diferente, ¿no? de la posguerra española, etcétera, que el comer no era algo que fuera tan fácil, ni en cantidad ni en calidad, y siempre insiste, esto es muy típico de Galicia, en comer más, en ponerte otra ración, en repetir, en otro plato más, y si no quieres esto te pongo lo otro. Bueno, eso lleva también a una cultura, o ha llevado una cultura durante X generaciones, los que venimos un poquito después, de comer en exceso. Ahora tenemos que frenar esa tendencia, tenemos que, como comentaba el otro día en otra charla, por primera vez en la historia de la humanidad, los occidentales, por primera vez, tenemos que aprender a comer, cosa que algo antes no pasaba. En general, la mayor parte, incluso a día de hoy, las poblaciones humanas comen lo que pueden y cuando pueden, por eso están en estas tendencias de temporalidad, en estas tendencias de proximidad, etc. En Occidente, ya hace muchos años, hace 20, 30 años, hemos roto esa tendencia. Ahora somos capaces, comemos lo que queremos, cuando queremos, en cantidad, en calidad, e incluso en alimentos que están, digamos, descontextualizados, ¿no? Pues podemos comer uvas en abril, o podemos comer sandía en diciembre, ¿no? Y es algo que no nos llama la atención, es algo que
forma parte de nuestra rutina. Bueno, esto es raro, ¿no? Y podemos además comer cualquier cantidad y sin medida. Bueno, pues por primera vez en la historia de la humanidad tenemos que aprender a saber qué es lo que necesitamos en cada momento, cómo comerlo, en qué proporciones y en qué cantidades me conviene. Esto hasta ahora no era necesario. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de transmitir, primero, la necesidad de hacerlo y, segundo, inventar las maneras para hacerlo posible. De hecho, como comentaba el otro día en el foro de educación de Vigo, pues precisamente comentaba esto con los maestros, que para mí esto es muy importante, incluirlo en el currículum académico. Va a ser una necesidad, es una necesidad ya inminente, ¿no? Enseñar a los niños cómo son los alimentos, qué propiedades tienen, cómo combinarlos, qué cantidades son necesarias, qué aportan al organismo. Insisto, esto es nuevo y es necesario. Decía en la presentación que estamos hablando de desenvejecimiento saludable, pero también de esa pata fundamental para conseguirlo, el ejercicio físico. ¿Por qué tiene ese papel protagonista en esta meta? Claro, porque un poco también venía al hilo de lo que estábamos hablando, ¿no? Somos una sociedad que nos hemos sedentarizado, somos además una sociedad sedentarizante. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó esta tendencia y se ha ido consolidando y cada vez es incluso más intensa, ¿no? Tenemos formas de trabajar que son cada vez más sedentarias, estamos 8, 10 horas, 12 horas sentados trabajando delante de un ordenador o haciendo lo que sea, escribiendo, pero sentados. Cuando tenemos tiempo libre, pues también una parte importante lo utilizamos ya sea a través de las nuevas tecnologías, ya sea en simulaciones, viendo la tele, viendo que también es ocio sedentario. Cuando descansamos, lógicamente, también estamos sin hacer actividad. Entonces, el transporte, que hasta hace no tanto, pues lo hacíamos de forma cotidiana por nuestro propio movimiento, desplazándonos de aquí a allá para hacer las compras, para comprar. Ahora casi todo esto ya no lo hacemos así, ya lo hacemos en coche o en transporte público, normalmente en nuestro propio coche. Y por tanto la energía que gastamos en nuestra vida habitual es mucho menor, gastamos muy poquita energía. Y esa poquita energía que gastamos, pues lógicamente si seguimos comiendo igual, la diferencia la acumulamos en forma de grasa. Además pasan dos cosas, que aunque parezca otra cosa, nuestro organismo está diseñado para hacer ejercicio. Nuestra especie llevan en este planeta varios millones de años, un par de millones de años por lo menos, ¿no? como homínido Homo sapiens. Bueno, nuestra vida ha consistido siempre en gastar mucha energía en conseguir el alimento y simplemente luchar contra las condiciones del entorno. Ahora mismo esto ya no ocurre, ya no necesitamos consumir energía ni para conseguir la comida, ni para desplazarnos, ni para hacer otras actividades de tiempo libre. Pues lógicamente la tendencia natural, que había un cierto equilibrio entre lo que consumíamos y lo que gastábamos, entre lo que ingeríamos y lo que gastábamos, se ha roto. Y nuestra sociedad es cada vez más sedentarizante. Un ejemplo puede ser de los niños, pero se puede trasladar de forma transversal a todos los grupos sociales. Los niños cada vez tienen un ocio más sedentario, les hemos metido el móvil a los 3 años. Los papás, pues cuando no saben qué hacer con el niño porque protesta, inmediatamente le damos el móvil. Eso tiene sus ventajas, los niños empiezan a interpretar el mundo de una manera diferente, más digital, y bueno, pues hay psicólogos que dicen que esto tiene ventajas para el desarrollo incluso cognitivo y para la adaptación al mundo que viene. Pero tiene esta otra dificultad, que realmente nuestro cuerpo necesita moverse, necesitamos ejercitarnos. Si no nos ejercitamos, los órganos que se han desarrollado durante milenios para hacer ese ejercicio que era necesario, de repente no lo tienen y, por tanto, se empiezan a atrofiar. Y ahí podemos incluir prácticamente todos los sistemas, desde el sistema muscular y osteoarticular hasta el sistema respiratorio o el sistema cardiovascular. Si además acumulamos grasa, pues todo eso nos lleva a una tendencia de obesidad, de alteración metabólica, aumento del riesgo de las enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, aquí pasa un poco como con la alimentación. Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos que aprender a hacer la actividad de ejercicio físico que nuestro cuerpo, por su naturaleza, demanda. Y esto hasta ahora no era así. Hasta ahora las generaciones anteriores pues necesitaban gastar más energía para desplazarse, para trabajar, para su ocio, y por tanto no tenían que saber cómo interpretar esto, cómo incluirlo dentro de su forma de vida, ¿no? Entonces, ahora tenemos tareas nuevas, que son estas: aprender a comer y aprender a hacer ejercicio. Y esto es lo primero que tenemos que interpretar, que es algo que hasta ahora no era necesario, pero ahora es imprescindible. Y parecen sencillas, así dichas, pero tienen su enjundia. Supongo que si tuviera la receta mágica, pues no sé, casi se haría millonario, ¿no? Pero en el análisis que
ha hecho durante todos estos años? ¿Por qué nos cuesta tanto vencer al sedentarismo? Claro. ¿Por qué acaba ganando siempre el sedentarismo? Claro, pues mira, por dos razones. Podríamos poner muchas, pero se me ocurren dos. Primero, nuestra tendencia natural biológica de todos los seres vivos es ahorrar energía. ¿Por qué? Porque la energía es cara de obtener. De hecho, la mayor parte de las especies acaban estando en equilibrio con el medio externo. Entre todas las poblaciones consiguen expandirse un determinado territorio hasta que consumen todos los recursos o llegan a ese equilibrio. Es decir, si yo tengo 10 sujetos, pero tengo alimento en el entorno para conseguir 20, llego a tener 20 en esa zona. Pero una vez que están 20 y que consumen o no son capaces de obtener más recursos, las poblaciones se estabilizan ahí, ¿vale? Entonces, el obtener energía es algo caro, costoso desde el punto de vista biológico, lo cual la tendencia natural es a no gastar tanto. Esto lo vemos en todos los animales, sobre todo los más parecidos a nosotros, los mamíferos, a medida que van creciendo en años, cada vez son más sedentarios. Solo los jóvenes, incluyendo los de nuestra especie, tienen una tendencia natural a gastar energía, porque el juego les ayuda, que supone movimiento físico, y esto lo estamos perdiendo también en nuestros niños, les ayuda a interpretar cómo es el mundo y a entender sus propias capacidades, que son cosas que luego son muy útiles precisamente para desarrollarse como adulto. Una vez que uno es adulto y esas capacidades las tiene y más o menos se desarrolla, lo que quiere es ahorrar energía, porque la va a necesitar, o para conseguir comida, o para conseguir un puesto social, estoy hablando en el mundo animal, ¿no? O para una amenaza, para enfrentarse a las amenazas. Cuando todo eso nosotros lo hemos retirado, nuestra tendencia natural aflora, que es a estar parados el mayor tiempo posible. Y esto es lo que ha conseguido la sociedad occidental en los últimos 50 años, que de repente seamos capaces de obtenerlo todo, prácticamente todos los individuos, o muchos de ellos, sin hacer un esfuerzo físico importante, ¿vale? Esa es la primera tendencia. Y la segunda es que el tipo de organización social, esto no me tocaría a mí explicarlo porque vendría por otra vía, ¿no? Supone que cada vez es menos necesario el trabajo físico. Nos hemos ido mecanizando en todos los sentidos, incluyendo en la industria, en el transporte y ahora ya también en el ocio, de tal manera que, porque el trabajo físico es caro, hay que pagarlo, y nuestra sociedad ha encontrado otra vía, que es ir sustituyendo esos trabajos físicos a todos los niveles, insisto, por alternativas. Entonces, eso supone, pues es un poco el complemento del anterior. Tenemos tendencia a estar parados y encima socialmente hemos desarrollado una forma de vivir que nos permite subsistir sin gastar energía, y la tendencia es seguir por ahí. Mesas como estas, ¿no? Lo decía hace unos instantes, van a tratar y tratamos de conseguir combatir eso, de no hacerlo, y esta tendencia que decimos que ha mejorado. Si bueno, pues nos perdiéramos en todo esto que es el envejecimiento saludable, si no consiguiéramos llegar a esa meta, ese objetivo, que no lo queremos, claro está, pero para poner las cosas crudas, ¿a qué punto o a dónde nos desembocaría el seguir, bueno, pues sumergidos en esta vida tan sedentaria? Bueno, pues lo que estábamos comentando, que las próximas generaciones van a tener una expectativa de vida más corta y una calidad de vida peor, porque van a tener mayor susceptibilidad a padecer enfermedades. El sedentarismo es probablemente el factor o el componente más importante para generar y mantener enfermedades crónicas, para aumentar la tendencia a padecer enfermedades crónicas. ¿Y qué enfermedades crónicas tenemos? Pues de hecho son las más importantes, las enfermedades, lo que consideramos enfermedades no declarables a nivel médico, se llaman así, son con mucho las más frecuentes en Occidente, mucho más que las infecciosas. Por eso nos llama tanto la atención cuando de repente hay una infección como la que acabábamos de tener. En otras zonas del mundo esto es muy común, muy corriente, pero en Occidente es menos, por eso nos ha llamado la atención. Entonces las no declarables, las enfermedades crónicas, como son la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, hepáticas, o por ejemplo, o incluso enfermedades que son ya más asociadas, aunque parezca otra cosa, a la vejez, como el cáncer, todas ellas tienen el mismo tronco, que es el sedentarismo. Ese sedentarismo nos lleva a desarrollar toda esta cadena de eventos que nos lleva a la patología. Aún así, hemos mejorado mucho las condiciones ambientales hasta el punto que seguimos teniendo expectativas de vida muy altas, pero queremos mantenerlas y mejorarlas. Y el problema es que tal y como estamos desarrollando nuestra forma de vida, las siguientes generaciones van a tener más enfermedades crónicas, con lo cual ya sí que tenemos indicios de que como comentaba antes, la expectativa de vida y la calidad de vida va a ser peor, porque van a sufrir más de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares o incluso, por ejemplo, de cáncer. Por citar algunas, se puede decir que el sedentarismo, por ejemplo, está en la base
de 26, al menos 26, 30 enfermedades importantes, graves, en nuestro medio, en nuestro entorno. Con lo cual, realmente, si atajamos el sedentarismo, lo cual no es fácil, porque eso supone cambiar la tendencia de cómo vivimos y de cómo queremos seguir viviendo. Tenemos que cambiar un poco esto, o concienciar tanto a los sujetos que ellos por sí mismos sean capaces de entender que tienen que darle a su cuerpo lo que necesitan y organizar su vida un poco haciéndose independientes de la influencia externa, ¿no? Por eso es tan importante incluir tanto el conocimiento sobre la comida como el ejercicio físico en el currículum escolar, y cuanto antes mejor. Los niños incorporan las pautas de vida de forma pues, más fácil desde que nacen hasta los 6, 8, 10 años. A partir de ahí se pueden cambiar cosas, se pueden cambiar, pero digamos lo que es uno mismo, lo que ya forma parte o va a formar parte de su vida, ya casi todo está ahí, casi todo está ahí. Entonces, si nosotros enseñamos a un niño a comer antes de los 8 años y le enseñamos a que haga una actividad física rutinaria, que la actividad física forme parte de su vida, lo va a tener siempre, no lo va a dejar más adelante. En algún momento puede que su vida vaya por otro lado, pero va a entender que eso entiende el beneficio desde el principio y lo va a mantener. Enganchar a alguien que ya tiene malos hábitos más adelante es más difícil. Se puede hacer, pero es más difícil. Por ejemplo, hay estudios que nos dicen que un niño que sea obeso entre los 3 y los 5 años tiene un 70% de probabilidad de ser un adulto obeso. Un niño que llegue a los 12 años con obesidad tiene una probabilidad del 85 o 90% de ser obeso. Y un chico que llegue a los 17, o chica, a los 17 años siendo obeso o obesa, tiene un 95% de probabilidad de ser obeso. Entonces, esto es tan importante como esto. Si cambiamos antes, en esas edades, vamos a generar, aunque no lo parezca, un envejecimiento más saludable. Aunque efectivamente, el considerar que tenemos una población ahora demandante de servicios, que tiene mucha edad y que tenemos que ayudarles, que esto es un poco el tema central, ¿no?, del envejecimiento saludable, pues es muy importante, pero también tenemos que aprender a prevenirlo, ¿vale? Son las dos cosas las que tenemos que hacer, y eso nos va a obligar a cambiar nuestros enfoques de muchos aspectos, o por lo menos empezar a concienciar a la gente de que tiene que pensar que esto es así. Hablan por sí mismas estas cifras, ¿eh? Yo entiendo que tienen que servir un poco para concienciar y para concienciarnos entre todos, porque son demoledoras. ¿Se puede hablar de un mínimo para tener esa vida activa, para incorporar el ejercicio, para tener una actividad física moderadamente regular, a la semana, en horas, en tiempo? Mira, por ejemplo, el otro día en el foro de educación pues salían cosas tan curiosas como que, por ejemplo, en la escuela ahora los niños en el patio no juegan tanto espontáneamente porque necesitan un aprendizaje. Si nosotros no les dejamos que desarrollen ese aprendizaje por todo tipo de cuestiones, que a veces son organizativas, que hay pues 2 personas en el patio y hay 600 niños o 300 niños, pues no sé, entonces prefieren que estén bien. Pues ese tipo de actividades son fáciles de hacer. Tenemos que poner recursos, pues a lo mejor para vigilar un patio no nos llega con 2 personas, tendremos que poner 20, esos son recursos. Pero eso nos va a ayudar a que todos esos niños tengan una actividad espontánea, física, además divertida, lúdica, que se transmite de unos a otros, que es lo que nos pasó a casi todos en el colegio, que aprendíamos a jugar jugando con los otros y cada uno inventaba una cosa. Eso tenemos que dejar que pase. Si lo cortamos, sobre todo a determinadas edades, eso es un ejemplo, cada vez nos va a ser más difícil. La actividad física es algo inherente a uno. Nosotros nacemos con la tendencia a hacer ejercicio. Lo que pasa que, a medida que vamos ganando años, nuestros frenos sociales nos van reduciendo esa tendencia natural y cada vez la hacemos menos. No es muy difícil llegar a unos niveles de actividad física suficientes para mantenerse como poco sano, ¿vale? En niños es un poquito más alto, se considera que se deberían hacer al menos 1 hora de ejercicio de moderado a intenso cada día, 1 hora. Si los dejamos lo hacen, eso y más, entonces 1 hora. En los adultos esto es como todo, que a lo mejor ya es un poco el tema central de la charla. Depende un poco de las condiciones de cada uno. Hay unos mínimos básicos que dan todas las sociedades, que serían unos 150 minutos de actividad moderada por semana, ¿vale? 150 pues lo podríamos hacer en turnos de 30 minutos, por ejemplo, de paseo medio intenso, 30 minutos al día pues serían 5 días. Debemos desarrollar, para que el ejercicio físico tenga influencia en la salud, debe desarrollarse al menos en periodos de 10 minutos. A partir de 10 minutos ya empezamos a tener un beneficio. Entonces, no tenemos por qué hacer los 30 minutos seguidos si no los tenemos. Estamos hablando, por ejemplo, de caminar o trotar. Si hablamos de personas mayores, evidentemente,
vamos a empezar más suave, ¿no? Vamos a hablar del tipo de ejercicio que sea menos intenso. Eso sería el mínimo mínimo, 30 minutos al día. Sin embargo, se sabe que se consiguen beneficios reales para la salud siempre que incrementemos ese mínimo. Es decir, de 150 a 200 minutos por semana hay mejoras en la funcionalidad de prácticamente todos los órganos. Podemos entrar en esto porque quizás es un poco técnico y no es probablemente el objetivo de la charla, ¿no? Y, por ejemplo, hasta 300 minutos se ha visto que no es mucho. 300 minutos sería, pues eso, repartido en periodos de 40 a 50 minutos todos los días, o 1 hora 5 días a la semana, ¿no? De ejercicio físico, pues eso, moderado, ¿no? Moderado. Ya encontraríamos un beneficio importante a todos los niveles, incluso nos valdría para estrategias de contención del peso, no tanto de reducir el peso porque hay que hacer varias cosas, ¿no? Pero sí para evitar las ganancias, sería más que suficiente. Y, por ejemplo, con esos niveles de actividad de 300 minutos por semana, ya conseguimos beneficios cardiovasculares muy importantes e incluso se puede prevenir el desarrollo de determinadas lesiones arterioscleróticas, se puede prevenir la tendencia a la diabetes, se reduce mucho, a la obesidad, a algunos cánceres, etcétera, ¿no? Entonces, el ejercicio físico en sí mismo, cuanto más, mejor. Claro, uno dice, depende de qué momento esté. Claro, si yo empiezo desde cero, no le vamos a pedir a alguien que haga 300 minutos a la semana de intensos, porque probablemente se haga daño. Entonces, aparte va a ser desincentivador, ¿no? Entonces, si vamos a empezar, bueno, pues empezaremos con intensidades bajas, con ejercicios ligeros, porque también el cuerpo necesita una adaptación, ¿eh? Si parto de una situación muy sedentaria, que entiendo que por ahí también va, ¿no?, el discurso de hoy, si parto de una situación muy sedentaria, mis órganos necesitan adaptarse a la nueva demanda. Y de hecho el ejercicio físico va a ser tanto más efectivo cuanto más le exijamos a cada órgano, pero no podemos exigirle, si está en un nivel de funcionamiento de 20, que nos dé 100, porque no lo va a dar y nos vamos a hacer daño. Entonces tenemos que empezar de forma paulatina. Al principio, sobre todo, el sistema cardiovascular y el sistema pulmonar es el que necesita mayor nivel de adaptación, por eso cuando empezamos a hacer ejercicio nos cansamos mucho, no respiramos, no nos llega el aire, ¿no? Entonces eso lleva un tiempo, nos podría llevar un par de semanas por lo menos haciendo ejercicio moderado, aumentar la demanda cardiovascular y respiratoria, y a partir de ahí, de forma paulatina, pues ir haciendo cada vez más hasta donde uno pueda, pero si puede hacer más, mejor. No hasta el infinito, lógicamente, pero es muy difícil llegar hasta niveles realmente tan elevados que nos pueda suponer un problema, ¿no? Bueno, estamos llegando, y les estamos contando todo fase a fase, hemos explicado el sedentarismo, cómo ir venciéndole, así que 150 minutos, comenzamos por esa cantidad, pero después el objetivo pues, es no estancarnos, ¿no?, y llegar en la medida de lo posible a esos 300. Ahora, en esta mesa saludable nos estarán siguiendo pues, señoras, señores, que habitualmente salen a pasear. Esto es muy habitual, se ve en todos los municipios, en todas las ciudades gallegas, a ciertas horas del día, ¿no? Mucha gente que puede decir, estoy haciendo bien las cosas, estoy tratando, bueno, pues aplicando medidas yo para envejecer saludablemente. ¿Esto es suficiente o hay que ponerles un poquito también más las pilas en la medida que puedan mejorar? Eso es, tú lo has comentado. Primero, uno debe hacer tanto cuanto pueda. Es decir, si yo solo puedo caminar porque tengo una edad, tengo muchas limitaciones, a medida que uno pasa años, pues va acumulando lesiones, ¿no?, y de todo tipo, pues puede tener dificultades articulares o puede tener lo que sea mucho peso. Entonces dices, yo no me voy a poner a correr ahora, no se va a poner a correr. Con que ande, con que camine, esa media horita al día, muchísimo mejor que no hacer nada. ¿Qué ocurre? Que una cosa es caminar y otra cosa es, si se me permite el símil, pasear, ¿no? Entonces, mucha gente sale a pasear con el colega del ganchete, echando su chascarrillo, etcétera. Mejor eso que no hacer nada, mejor que estar sentado, pero eso realmente nos produce muy poca exigencia que requiera adaptación de los órganos del cuerpo. Cuanta mayor exigencia le ofrezcamos, mayor beneficio. Es decir, si el corazón para hacer el ejercicio late a 120 latidos por minuto, bien, pero si le exigimos que de 140, esa adaptación le va a suponer una mejora funcional muy importante, que nos la va a devolver en forma de salud general y de expectativa de vida. Entonces, no se trata de forzar, hay que empezar, insisto, de forma paulatina. La pregunta un poco sería, ¿eso es suficiente? Eso está bien, pero si yo puedo mejorar, si yo puedo hacer más, puedo exigirme un poquito más, voy a hacerlo. Y si en vez de caminar
despacito puedo caminar un poquito más rápido. Se dice que, por ejemplo, para que la caminata tenga un efecto cardiovascular importante, deberíamos de ser incapaces de hablar con el de al lado. Si vamos caminando tan rápido que ya voy jadeando cuando tengo que hablar, pues ahí estamos ya a un buen nivel de exigencia. Debería de poder, por ejemplo, de sudar. Si no sudo, cuando hago ese ejercicio realmente me está aportando poco. Me está aportando, siempre aporta, insisto, es 1 siempre mejor que 0. Pero, insisto, la mejora viene en cuanto a esto. La pregunta que se me ocurre, la subsidiaria sería, bueno, entonces, ¿cómo empiezo yo a hacer ejercicio? ¿Cómo decido? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que hacer varias cosas. Primero, ver en qué nivel de forma estoy. Es decir, si llevo 20 años sin hacer absolutamente nada, pues lógicamente mis órganos, mis músculos, mi sistema respiratorio, cardiovascular, estarán en un momento de función muy bajito. Entonces no puedo empezar a hacer cosas que también lo vemos, cosas muy exigentes, ¿no? Pues un compañero de 60 años se jubila, o 65, se jubila y de repente quiere jugar una pachanga con los amigos de 58. Hombre, eso es peligroso. Y lo hemos visto en la pandemia, además. Lo hemos visto. Y se compra uno, se equipa, que es donde gasta el dinero en equiparse, y sale a correr el primer día y dura 10 minutos, porque claro, no le da, ¿no? La caja, como decimos nosotros, no le da. Bien, entonces esto es importante, ¿no? Saber en qué nivel estoy. Segundo, poner las condiciones para que yo eso lo pueda mantener en el tiempo. Entonces, tengo que ir de forma progresiva, tengo que escoger una actividad que me resulte agradable, que me resulte divertida y que yo sepa que la voy a disfrutar. Si yo me impongo el ejercicio como una obligación, como todas las obligaciones, nos va a durar poco. Si no tengo una demanda realmente, por ejemplo, por un problema de salud, es muy probable que al cabo de unos días, una semana, 2, abandone esa actividad, que es lo que hablamos. Entonces tengo que tener refuerzo positivo, hedónico, digamos, simplemente por el hecho de hacerlo. Entonces, hay varias cosas que podríamos poner. Por ejemplo, hacer el deporte en grupo, escoger una actividad que me permita eso, desarrollarlo en grupo. Puedo salir a correr, pero mejor opción buscar un club en mi entorno de gente que camina, que haga senderismo o que luego corra, y meterme en ese club, porque ese entorno social me va a ayudar a tener esa dinámica, me va a hacer que eso sea mucho más divertido, voy a intercambiar la experiencia, me van a ayudar, me van a enseñar, me van a ayudar a entender cómo responde mi cuerpo en cada momento, porque la gente que ya hace ejercicio esto lo sabe. Entonces tengo que escoger una buena actividad. Segundo, esa actividad tiene que ser acorde a mis propias necesidades. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho peso, tiene problemas en las rodillas, me voy a poner a caminar, a correr, bueno, probablemente me duela tanto que en muy poco tiempo lo deje. Tengo que buscar una alternativa que la va a haber, pues por ejemplo, nadar o un deporte de mar, que aquí en Galicia tenemos muchos. Por ejemplo, aquí en La Coruña hay no creo que tampoco hay que empezar por ahí, pero bueno, hay un club muy bueno de nado en mar, ¿no? En mar abierto, ¿no? Son realmente, en fin, lo hacen de forma magnífica. Bueno, pues ellos nos van a enseñar, nos van a ayudar, nos van a decir cuándo sí, cuándo no, qué día hay que salir. Bueno, esto es importante, hacerlo en grupo, porque debemos de mantener eso de forma general y de forma a lo largo de nuestra vida. Y el hacerlo en un entorno social es lo que ayuda a fijar ese tipo de conducta. Que sea progresivo. Y además, si tengo alguna limitación a priori que yo soy capaz de entender, pues eso, me duele una rodilla, tengo una tendinitis, porque pues a lo mejor tengo que ir primero a un profesional, por ejemplo a un fisioterapeuta, que me haga una evaluación y que me ayude a entender qué cosas tengo que mejorar, que a veces tengo que mejorar cosas antes de ponerme a hacer determinada actividad. Luego hay cosas que, y esto lo dejo ahí, pero hay otra forma de hacer las cosas. Por ejemplo, en personas mayores que ya llevan mucho tiempo sin hacer nada, que tienen muchas limitaciones físicas, me dirán, voy a ponerme a hacer algo, da igual la edad que tenga. Como si tengo 90 años y llevo 5 sentado en una silla. ¿Puedo hacer cosas? Puedo hacer cosas. Ahí viene bien asesorarse con alguien que le ayude, porque esto, como dar reglas generales, es prácticamente imposible. Las condiciones de cada uno son las que son, ¿no? Entonces, hay ahora mucha gente que ya está especializada en este campo, fisioterapeutas, técnicos en actividad física y deportiva, que incluso hay licenciados, que tienen esa capacidad de evaluar a una persona y de orientarla en el sentido de salud, del ejercicio saludable. Entonces está bien buscar a alguien que nos ayude. Entonces, cosas tan sencillas, por ejemplo, una persona que tenga limitaciones, como levantarse de una silla de forma correcta, sin apoyarse, eso le va a ayudar a hacer un trabajo, entre comillas, de pesas con su propio cuerpo.
que es levantar, el cuerpo pesa, entonces levantarse una silla sin apoyarse, eso supone que mis muslos y mis piernas van a tener que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo reiterado supone un estímulo para la hipertrofia y para la mejora funcional de ese músculo. Entonces, cosas tan sencillas como esta o ese tipo de tablas, que hay muchas, bien asesorado por una persona que conozca el campo, va a ser una buena forma de hacerlo. Y a veces esto no requiere mucho tiempo, que esa es otra ventaja. Dices, los 30 minutos al día es que no los tengo, ni siquiera en momentos de 10. En ratitos de 10 seguro que sí, que puedo ir a comprar esto, lo otro, voy un poco... Pero bueno, estas otras cosas, el hacer trabajo de pesas, el trabajo de autocargas, asesorado, incluso a veces antes de hacer otro tipo de trabajo cardiovascular, es muy, muy beneficioso para la salud. Porque dando ese paso más, ejercicios de fuerza, que hay que, bueno, también tener muy presente, ¿no?, para conseguir ese envejecimiento saludable. ¿Qué es lo que nos aporta? Y bueno, en la línea de lo que estaba comentando, absolutamente hay ejemplos para todas las edades también. Sí, sí. Pues mira, por ejemplo, el ejercicio de fuerza en los últimos años se ha visto que es de los que aporta mayor calidad a la vida, mayor calidad de vida en el movimiento, en la movilidad. Es muy difícil que alguien se ponga a caminar o camine muy rápido o corra si no tiene suficiente masa muscular en las piernas, ¿no? O hacer un trabajo del tipo que sea, por ejemplo, pues subir una escalera, que las personas muy mayores, esto parece que no, pero son limitaciones muy importantes, subir las escaleras, manejarse en la vida cotidiana. Eso depende de que uno tenga suficiente fuerza muscular en los grupos musculares que están interviniendo en esos movimientos. Es trabajar inicialmente de esa forma aporta muchísima calidad de vida, porque esa persona le va a dar competencia en su vida e independencia, que es uno, esto no lo hemos comentado, pero son de los objetivos que se buscan en el envejecimiento saludable, ¿no? Que uno sea competente, que sea independiente y que tenga bienestar a la hora de hacer las cosas, que no dependa de otros, que sea capaz de hacerlo. Bueno, pues esas cositas se consiguen con trabajo de este estilo, con trabajo de fuerza, bien aplicada, de forma correcta, al principio con pocas cargas y haciéndolo de forma, digamos, funcional, ¿no? Trabajando incluso movimientos que luego van a ser útiles directamente en la vida cotidiana. Entonces, esto se ha visto en los últimos años que es muy importante, es tan importante como lo que llamamos el ejercicio aeróbico, todo el ejercicio en general es aeróbico, pero bueno, el ejercicio aeróbico, que sería el de caminar, correr o hacer este tipo de trabajo, que se mejora mucho la función cardiovascular y respiratoria, aporta muchísimo desde el punto de vista de la salud también, pero el de fuerza es prácticamente igual de efectivo y requiere a veces mucho menos esfuerzo desde el punto de vista del tiempo, de la dedicación, etc., ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y de hecho en todas las guías se ha incluido en los últimos años, igual que incluíamos los 150 minutos de caminar o hacer más trabajo, todo el que se pueda a partir de ahí, ¿no? 2 sesiones pues de 20 minutos por semana de trabajo de carga, de trabajo de pesas o de autocargas, de flexiones, etc. Y cualquier ejercicio que uno haga le va a suponer un beneficio. Incluso las flexiones, este trabajo o ejercicios tipo más sencillos que se ha visto mucho en otros momentos, o se ve en otras culturas, ¿no? El estilo tai chi, este trabajo que hacen las personas mayores en los parques en Oriente, ¿no? Que son movimientos más de equilibrio y que no requieren mucha fuerza física, pero sin embargo generan beneficios. Todo ejercicio, o las flexiones, los estiramientos, bien diseñados, bien dirigidos, todo aporta, y aporta bastante. Bueno, creo que hemos analizado todo esto con minuciosidad, con claves muy importantes a tener en cuenta. Bueno, ha sentado un poco las bases y nos hemos dado cuenta absolutamente todos, ¿no? Esperamos que también los seguidores, que está en nuestras manos y realmente podemos conseguirlo. A modo de resumen, porque hemos hablado de alimentación, primera lección, tenemos que aprender a comer, a alimentarnos, tenemos que aprender también a hacer ejercicio, ese guiño para todas aquellos que pasean habitualmente todos los días, bueno, pues con ese matiz, que caminen con el matiz de la intensidad para ir mejorando en esto. A modo resumen, claves, 3 o 4 cuestiones para ponernos ya en Mira, marcha. antes del resumen, porque casi se me queda en el tintero y es un mensaje muy importante, que casi se me queda, como estaba en la parte más técnica, ejercicio universal para todo el mundo, para la inmensa mayoría de la gente divertido y súper útil, y una manera perfecta de empezar, el baile. Bailar es un ejercicio físico realmente muy beneficioso. Se puede hacer a cualquier edad, en cualquier condición física, empezando de cero. Y tiene muchísimas ventajas, incluso sobre otros tipos de actividad física. Primero, se va a hacer siempre acompañado.
siempre acompañado y dirigido a bailar se aprende porque alguien enseña. Y eso es muy importante porque va a tener ya pues, eso, un contexto en el que, y un objetivo de mejorar este paso o el otro, el que sea. Segundo, desde el punto de vista físico, además aporta cosas que otros trabajos a determinadas edades son más difíciles. Por ejemplo, equilibrio, coordinación, capacidad neuromotora o capacidad cognitiva. El hecho de tener que interpretar una música y aprender a cómo moverse de forma a coreografiarla, eso ayuda mucho al desarrollo cognitivo. Es uno de los mejores antidepresivos conocidos. Es prácticamente todas las personas que bailan tienen un riesgo bajísimo, bajísimo, bajísimo de entrar en este tipo de problemas. Y encima permite a las personas mayores, que a veces les cuesta mucho todo esto, socializarse, estar en un entorno social lúdico, más allá del propio ejercicio, un entorno lúdico en el que disfrutar de su experiencia con otras personas y tener una vida completa en ese sentido. Entonces esto no quería olvidarme porque es universal, se puede empezar cuando uno quiera, no necesita ninguna preparación y genera infinidad de beneficios, incluyendo estos que a veces en otros tipos de ejercicio no son tan fáciles. Resumen, hay que hacer ejercicio siempre, siempre. El ejercicio es crítico para la mejora funcional de todos los órganos y es uno de los elementos más determinantes de tener una buena expectativa de vida y una buena calidad de vida de todos los años. Es el elemento que da vida a los años. Esto no solo tener años, hay que también tener vida. El ejercicio físico da vida a los años, da calidad de vida. Se puede empezar a cualquier edad, siempre, aunque uno no lo haya hecho antes, siempre es un buen momento para hacerlo. Y además las personas que han hecho menos ejercicio, que están en peor condición física, son las que obtienen más beneficio de hacer poquito. Es decir, alguien que lleva muchos años sin hacer nada, de repente empieza a hacer algo, tiene mucho más beneficio esa persona que alguien que lleva un tiempo ya haciendo ejercicio, que también va a tener beneficio, pero digamos en magnitud va a ser mayor haciendo menos el que está en peor condición. Entonces es importante hacerlo y siempre hay un beneficio. Es importante poner las condiciones para mantenerlo en el tiempo y uno tiene que disfrutar de esa actividad, tiene que esforzarse y tiene que saber que ese esfuerzo le va a repercutir directamente en su salud, directamente. Todo lo que haga son años y vida, Y por último, eso hay que acompañarlo con una nutrición adecuada, lógicamente, ¿no? Que es un poco el complemento que está subyacendo a todo lo que hemos hablado hoy, pero quizá está bien también enfatizarlo, ¿no? Como resumen. Hay que comer de forma adecuada. Es muy importante haciendo ejercicio, sobre todo en personas mayores, 3 o 4 reglas muy básicas. Primero, beber agua. El estar hidratado es muy importante. Con la edad uno tiene tendencia a deshidratarse y a no percibir la deshidratación. Segundo, controlar la función digestiva y aportar fibra y vegetales, ¿no? Carbohidratos en formato de vegetales que nos van a dar además fibra y muchos micronutrientes que evitan también la tendencia natural en el envejecimiento a la subnutrición, ¿no? A tener déficits, que también los puede haber, pero sobre todo a la subnutrición, estar ahí en un estado de aporte nutricional muy bajito. Y luego tener en cuenta pues, las proteínas, que son muy importantes como elementos formadores. Cuando uno envejece, sus tejidos están en peor condición para repararse, vamos a darle bien todo aquello que necesita y tener un buen perfil de grasas, ¿no? En la alimentación. Todo esto, por cierto, todo esto, y lo dejo ya como colofón, no puedo dejar de hacerlo, y más en este foro, todo eso se puede conseguir con una dieta atlántica. Una dieta atlántica gallega es probablemente la mejor manera, sin desmerecer a ninguna otra. Yo soy un firmísimo defensor de la dieta atlántica gallega, nos puede aportar todo esto en las proporciones perfectas. Y de hecho eso puede que sea una de las claves de que la población gallega tenga esta longevidad ya constatada, ¿no? La forma de vivir, un poco más rural, y esta forma de alimentarnos que tenemos de forma tradicional, eso sin duda ha sido factores de salud hasta ahora. La nuestra, efectivamente, la dieta atlántica. Me quedo con una de las últimas frases de este compendio. No solo hay que tener años, sino que hay que tener vida. Así que, bueno, ya saben que este es el objetivo, uno de los objetivos de este ciclo de divulgación de estas mesas saludables. Y le agradecemos a Federico Mayo, al catedrático de Fisiología y Endocrinología de la Universidad de Vigo, que se haya sumado nuevamente una nueva sesión a
a esta iniciativa y que nos ayude además a difundirlo entre todos los seguidores de esta emisión y entre todos los lectores de La Voz de Galicia, y que bailen, ¿verdad? Último apunte importante, que se animen a decidirse. Gracias, como siempre, por compartir experiencia con nosotros. Bueno, para mí un placer y sobre todo bueno, pues un motivo de satisfacción el poder contribuir, aunque sea con un granito pequeñito, a mejorar la salud de todos los gallegos y todas las gallegas, ¿no? Y deberíais estar bailando. Bueno, pues lo anotamos, ¿eh? Uno de los deberes que nos hemos puesto en esta sesión. A ustedes, como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.